Buenas tardes, buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Raúl Abril Ortiz. El día de hoy vamos a conversar sobre la compensación por tiempo de servicios de la CTS, que ya estamos próxima a depositar. La obligación ya vence de acá a una o un par de semanas y queríamos pues hacer un curso al respecto. Por favor, me gustaría saber si nos escuchan. Karen López, Tatiana Vizcarra, si nos están escuchando, que nos confirmen, por favor, para iniciar la conversación. Ok, Karen, mucho gusto de verte nuevamente, de leerte nuevamente. A ver, vamos con compensación por tiempo de servicios. Eh, el día de hoy veremos, pues, cuál es el cálculo, cuáles son las implicancias laborales, las implicancias tributarias y el registro contable de esta obligación que tienen las empresas para con sus trabajadores. ¿Sí? A ver, arrancamos. Primero con los aspectos generales que envuelven esta obligación. En principio, es importante, y nosotros vamos a ver ahí en la columna de la izquierda, si es que están viendo ustedes su pantalla, en la columna de la izquierda vemos cuál es la norma, tanto la ley como el reglamento que regula esta obligación de índole laboral. ¿Sí? Ahora, todos los trabajadores que se encuentran o nos encontramos en el régimen general de la actividad privada deben tener un fondo de contingencia. Este fondo de contingencia sirve o se utiliza o se debe utilizar para, como una especie de seguro de desempleo, similar a un seguro de desempleo. Y se utiliza para que el trabajador pueda solventar sus gastos personales y sus gastos más urgentes hasta que se pueda reinsertar en el mercado laboral. Es por eso que se tiene que hacer un depósito de CTS o depósito de compensación por tiempo de servicios. Ahora, dice el enunciado, ¿no? Es derecho de todo trabajador tener un fondo de contingencia ante la situación de desempleo, llamado CTS. El trabajador que cesa por cualquier motivo, despido, de renuncia, fin de contrato, etcétera, recibirá el dinero acumulado en su fondo de CTS para que le permita subvenir sus necesidades mientras encuentra una nueva colocación. Como dijimos, cualquier trabajador tiene la posibilidad de en algún momento encontrarse desempleado y la idea de este fondo es que se utilice justamente para que él pueda solventar sus gastos personales, gastos familiares o gastos de primera necesidad, mientras que busca reinsertarse en el mercado laboral o iniciar un emprendimiento que también es factible, ¿no? A veces renuncia a un trabajo para iniciar un negocio propio, es altamente probable. A ver, como dijimos, ¿no? La CTS tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el cese de una relación laboral y la consecuente pérdida de ingresos en la vida de una persona y de su familia. Esta persona puede retirarse, como dijimos, ya sea por algún emprendimiento personal o un emprendimiento propio o algún tipo de obligación o porque, bueno, fue despedido o se finaliza su contrato. Por cualquiera de estos motivos, la persona puede retirarse de una empresa o quizás para iniciar un trabajo en una nueva empresa. Suele suceder también, ¿no? Que tú te retiras de una empresa para iniciar tu tiempo de servicio en una nueva empresa. En ese caso, la CTS o la compensación por tiempo de servicios que se te ha ido depositando en tu cuenta se libera. Vale decir que el trabajador puede disponer de esta compensación por tiempo de servicio. Ahora, ¿desde cuándo se devenga esta compensación por tiempo de servicio? Se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral. ¿Ok? Vale decir que el trabajador necesita tener un mes. Una vez que cumple este requisito, toda fracción de mes se va a computar por treintavos. Por treintavos quiere decir que por una parte, solamente una parte de la CTS se va a depositar en la medida que el trabajador no cumpla un mes completo. Por ejemplo, si tienes un mes con 15 días, te pagarán la parte proporcional a un mes y medio, ¿no? Pero necesariamente tenemos que cumplir un mes o el primer mes. ¿Quiénes tenemos o quiénes tienen derecho a
a este beneficio. Quienes tienen derecho a este beneficio son los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada, como hemos señalado, ¿sí? Que cumplan cuando menos en promedio una jornada mínima diaria de 4 horas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si es que tú, por ejemplo, para los llamados trabajos part-time, si tú tienes algún tipo de o tienes algún convenio y trabajas bajo esta denominación de part-time, los part-time no llegan a cumplir las 4 horas. Normalmente trabajan en promedio 3 horas y media, 3 horas con 45, ¿no? Justamente las empresas se protegen y contratan a estos trabajadores solamente por este tiempo parcial para que de esta forma pueda suplir ciertas actividades de su empresa por un periodo determinado y de esta forma no tener ciertas obligaciones de índole laboral. Por ejemplo, estos trabajos part-time donde hay mucho flujo de movimiento por plazos determinados, ¿no? Por ejemplo, los restaurantes. En los restaurantes a veces, si usted alguna vez ha ido a un restaurante a la hora del menú, a la hora del almuerzo, de 1 a 3, el tiempo vale oro, ¿no? En ese momento todo el mundo trabaja y todo el mundo está full. Pasa a las 3, 4 de la tarde y ya no hay mucho movimiento, no hay muchas personas, no hay mucha gente. Bueno, la empresa podría decidir, porque en ese tiempo necesita más personal, contratar a personas que trabajen bajo la modalidad part-time, ¿no? Y las contrata solamente por 3 horas o 3 horas y media o 3 horas 45. De esta forma se evita ciertas cargas laborales como el pago de la CTS, ¿no? Ahora, se considera cumplido el requisito de las 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal del trabajador se divida entre 6 o 5 días según corresponda. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos una empresa que tiene, por ejemplo, jornadas diarias intermitentes, vale decir que jornadas distintas, ¿no? O no frecuentes, vale decir en una hora puedes trabajar, en un día puedes trabajar 8 horas, al día siguiente puedes trabajar 3, al día siguiente 2, al día siguiente 9, ¿no? Entonces, cuando la jornada de este tipo es atípica, en ese caso, lo que sucede es que tienes que sacar un promedio semanal. Y el promedio va a depender, si se divide entre 5 días o entre 6 días, dependiendo de la actividad que tú realices. Verificar que sea entre 5 o entre 6 días y el promedio tiene que ser mayor a 4 horas. Si es mayor a 4 horas, se considera la obligación de hacer el depósito de CTS a este tipo de trabajadores. De lo contrario, no corresponde, ¿no? Entonces, si la jornada semanal es inferior a 5 días, en ese caso corresponde calcular si es que hemos llegado a las 20 horas a la semana como mínimo. Entonces, si es posible que existan empresas en las cuales un trabajador o una persona trabaje menos de 5 días, es posible. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Cuando trabajamos, dictamos en alguna institución educativa, ¿no? Y nos contratan por un ciclo determinado. En ese caso, pues nosotros tenemos, por ejemplo, dictamos los martes, dictamos los lunes, dictamos los viernes. Y en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que ir, dictar el curso y nos retiramos. Entonces solamente dictamos 2 horas el martes, 4 horas el viernes, 1 hora el miércoles, juntamos todo y no llegamos a las 20 horas a la semana. Por lo tanto, en nuestro caso no nos aplica. Hay trabajos que son de esa naturaleza, ¿no? De naturaleza así un poco imperfecta, ¿no? En las cuales pues no existe la posibilidad que el trabajador trabaje los 5 días de la semana, ¿no? Trabaja un día sí, un día no, a veces sí, a veces no, ¿sí? Ahora, los trabajadores y socios de trabajadores de las empresas de servicios y las cooperativas gozan de los derechos y beneficios que corresponden a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, por lo que también les corresponde el beneficio de la CTS. Obviamente, tienen que cumplir con los requisitos que ya hemos estado señalando a lo largo de lo que va de este curso. ¿Qué más? Estamos hablando de remuneración computable. ¿Cuál es la remuneración que se considera para el cálculo, para el cómputo de la CTS, ¿no? Consideramos como remuneración computable para este cálculo, para este cómputo,
a la remuneración básica, en principio la remuneración básica. Y todas las demás remuneraciones que nosotros le paguemos a este trabajador o a esos trabajadores que tengan un carácter regular, vale decir que siempre le paguemos al trabajador, ¿no? No aquellas bonificaciones extraordinarias o montos que pagamos por una única vez, esos no van a incluirse, dentro de el cálculo o la remuneración computable. Lo que importa es la remuneración computable, ¿sí? Es la base del cálculo para hacer el depósito de esta CTS. Ahora, dice, se incluye dentro de la remuneración computable el valor de la alimentación principal, ¿ok? La alimentación principal. Siempre que esta alimentación principal sea proporcionada en dinero o en especie por el empleador. El empleador puede abonarte o depositarte o entregarte una remuneración, una alimentación principal. En ocasiones hay empresas que ofrecen a sus trabajadores que se les haga el pago a través también de una alimentación. Por ejemplo, cuando tú transas con tu empleador y le dices, mira, yo quiero ganar tanto, ¿sí? El empleador te dice, mira, te vamos a pagar tanto y además te vamos a dar tu almuerzo todos los días. Existen empresas que te brindan ese beneficio, te dan tu almuerzo. Entonces, en ese caso, tú lo tomas como parte de la remuneración que te están ofreciendo al inicio de tu contrato, porque nosotros hemos contratado esto y hemos llegado a un acuerdo inicial con nuestro empleador para que este concepto, este importe, forme parte de nuestra remuneración. Entonces, esta alimentación principal, que puede ser desayuno, almuerzo o cena, forma parte de la remuneración que te ofrece el empleador, ¿sí? Por lo tanto, esta remuneración que puede ser en dinero o en especie, porque te puede decir, yo te voy a dar, tú me vas a trabajar toda la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 horas diarias. Es todo lo que vas a trabajar porque yo te necesito de día. Para este trabajo necesito que estés de día. Pero de 7 a 7 y media yo te voy a dar tu desayuno. Es parte del acuerdo que yo tengo contigo, ¿no? O te voy a dar 5 horas adicionales para que tú tomes tu desayuno. Diario, por ejemplo, ¿no? Más o menos 5 horas un desayuno. Entonces, de esa forma, yo llevo un acuerdo contigo y de esta forma también se puede decir que este monto que yo acuerdo pagarte adicional a tu remuneración básica normal va a formar parte de esta remuneración computable que a su vez será parte de la base imponible para determinar el cálculo del monto de la CTS que vamos a depositarle al trabajador. Ahora, ¿qué pasa con el refrigerio que no constituye alimentación principal? Vale decir que por ahí te puedo brindar también algún refrigerio adicional. En ese caso, este monto no será considerado remuneración, ¿no? No va a ser considerado remuneración. Y al no ser considerado remuneración, este concepto tampoco va a formar parte del importe que tiene que formar parte de la remuneración computable que nosotros vamos a considerar para hacer el cálculo y el depósito de la CTS, ¿no? También dice que se va a excluir la alimentación proporcionada por el empleador y que tenga la calidad de condición de trabajo. Y ahí hay un tema importante, ¿no? Condición de trabajo. ¿A qué consideramos condición de trabajo? Ustedes disculparán un poco más de la garganta. ¿A qué consideramos condición de trabajo? En ocasiones, la empresa te tiene que brindar alimentación no porque es su voluntad, sino porque debe brindarte la alimentación. Porque de no brindarte la alimentación, ahí vas a tener un problema porque, bueno, lamentablemente pues, o lamentablemente no, es obligatorio que nosotros pues tengamos cierta alimentación a ciertas horas del día para poder efectuar nuestras labores correctamente. Por ejemplo, condición de trabajo. Nos sucedió en alguna oportunidad, en una fiscalización, recuerdo yo, una empresa que trabajaba y tenía su planta por Puente Piedra, pero lejos de Puente Piedra, bastante lejos de Puente Piedra, en una zona bastante alejada. Y esta planta, que era una ladrillera, necesitaba pues que a los trabajadores se les pague la alimentación,
¿Por qué? Porque al ser demasiado lejos y al no tener la capacidad instalada para poner un comedor para el trabajador, entonces la empresa lo que hacía era decirle, ¿sabes qué? Vamos a traer menú de una señora que vende afuera de la ciudad, afuera, en las afueras, más o menos tenías que caminar 3 o 4 kilómetros para salir a la avenida y conseguir menú. Entonces era más sencillo para la empresa hacer una especie de delivery y que la persona venga y traiga el menú para todo el personal. Y eso hacía la empresa y la empresa lo pagaba. Entonces, en una oportunidad, el Ministerio de Trabajo llegó y dijo que eso no tenía por qué considerarse como condición de trabajo, ¿no? Porque esa era parte de la remuneración del trabajador. Entonces nosotros dijimos, lamentablemente acá no tenemos nosotros donde el trabajador pueda tomar sus alimentos. Hay un menú acá, una cuadra, dijo la señora, recuerdo claramente que dijo, en la esquina hay una persona, yo he visto un restaurante que venden menú. Entonces, lo que dijimos en ese momento fue lo siguiente, nosotros vamos y pedimos un menú en ese lugar, si quiere vamos y la llevamos y pide un menú en ese lugar para que vea usted las condiciones insalubres en las cuales se vende menú en ese lugar. Y a nosotros nos ha pasado y teníamos la empresa, o la empresa que nos convocó, nos dijo eso, que había habido un problema previo ya con esa empresa que había vendido menú y los trabajadores se habían intoxicado, ¿no? Y no uno, ¿no? Para que fuera casualidad. De los 7 trabajadores que fueron a almorzar ahí, los 7 se intoxicaron. Entonces hubo un problema de salubridad grave, con denuncia policial y todo de por medio. Entonces se documentó todo eso y se le presentó a los señores de Sunafil y le dijo, ese lugar es insalubre, no me corresponde a mí como empleador permitirles a mis trabajadores que vayan a ese lugar. Y es el único lugar al cual podrían ir porque no hay otro lugar cerca. El otro lugar es saliendo a la ciudad más o menos a 3, 4 kilómetros. Entonces a mí me conviene traer a la persona y que le brinden la alimentación. Mi planta está acá y lamentablemente me corresponde brindarle esa alimentación a mi trabajador. Y eso sería condición de trabajo porque es necesario para que cumpla con su labor. De no ser así, no podría cumplir con su labor. Hemos considerado condición de trabajo, por ejemplo, en el área contable, cuando nos tenemos que quedar de amanecida. Pasa a veces, ¿no? A veces, o muchas veces, ¿no? Cierre de mes, por eso algunos estamos con las ojeras. Cierre de mes, a veces tenemos que quedarnos de amanecida. 1, 2 días, o 3, o 4, dependiendo la cantidad de información que manejemos y la cantidad de información que nos soliciten. Entonces, en ese sentido, en ese caso, a veces los contables tenemos que quedarnos, por ejemplo, nuestro horario normal de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Es normal, porque nunca nadie sale a 6 de la tarde, pero por ahí nos tenemos que quedar más tiempo, ¿no? Tenemos que quedar hasta las 11, 12, 1, 2 de la mañana. En ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Los contadores, bueno, las clásicas, ¿no? Pedimos nuestro chifita, pedimos nuestro pollito, pedimos nuestra pizza. ¿Eso será o no será condición de trabajo? Por supuesto que eso es condición de trabajo. Si no hacemos eso, no nos vamos a poder quedar. Y los contables, al menos nosotros, somos de buen comer. Entonces necesitamos nosotros alimentarnos para poder llegar a la meta, ¿no? O poder, de repente algunos comen un poco más, un poco menos, pero algo tienes que alimentar, de todas formas, ¿no? Si no, se puede perjudicar tu salud. No solo los contables, las áreas de recursos humanos, las áreas administrativas, las áreas de operaciones, cada área tiene sus picos de trabajo y hay fechas, hay momentos en las que se tiene que quedar mayor tiempo al designado, ¿no? Otro ejemplo que les pongo, por ejemplo, en alguna oportunidad yo estuve trabajando en una empresa que tenía sus almacenes fuera de la casa matriz, ¿no? Y lo tenía en La Molina, en un almacén arriba por los cerros de La Molina. Entonces ahí teníamos un local y en ese local teníamos que ir a buscar a veces. Necesito la factura del 2005, ¿no? Y estamos en 2010. Entonces de 5 años atrás ya estaba ahí en el almacén. Había que buscar. Y para ir al almacén era todo un día porque el almacén en ese tiempo, hoy menos mal que ya no, me cuentan, en ese tiempo era bastante desordenado. Y tenías que zambullirte entre todos los documentos, todos los papeles y prácticamente te tomaba un día buscar un documento. Entonces, ¿qué sucedía en ese caso? En ese caso lo que hacíamos nosotros era decir, bueno, mañana todos vienen en buzo, a las personas que iban a ir,
2, 3 o 4 personas, y van a irse hasta La Molina para buscar ese documento. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros estábamos sacando de su lugar regular o normal de trabajo para que haga una función o una gestión que nosotros necesitábamos. Y lo mandábamos a ese lugar alejado de la ciudad. Bueno, la oficina no estaba, La Molina no está tan alejada de la ciudad, pero sí está alejada de tu lugar de trabajo porque la oficina está en San Miguel. De San Miguel hasta La Molina, imagínate la ruta, ¿no? Entonces lo llevamos hasta La Molina y en La Molina ellos tenían que buscar. Entonces, lamentablemente, por allá por La Molina ya tenían que... Entonces nosotros teníamos que darle para su almuerzo. Esa libro también para nosotros era considerado condición de trabajo, porque era necesaria para que ellos cumplan con su labor, con la función que nosotros estamos brindando. Nosotros estamos sacando de su lugar regular, ¿no? Un documento, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos acá? A efectos de determinar, dice, si un pago califica o no como remuneración, se tiene que tomar en cuenta lo que establece la norma. Y cuando hablamos de la norma, hablamos de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Artículo 6. Artículo 6, la remuneración computable y la remuneración no computable. En principio tenemos que considerar cuál es la remuneración que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Valga la redundancia, para hacer el cálculo del importe de CTS que le vamos a depositar a los trabajadores. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta siempre, en principio, los conceptos. ¿Qué cosa es considerado remuneración regular? Dice la norma que es considerado remuneración regular aquella percibida habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar por incrementos u otros motivos. Por ejemplo, las horas extras, ¿no? Por excepción, tratándose de remuneraciones complementarias de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos 3 veces en el periodo semestral que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, si nosotros estamos calculando la CTS de un trabajador, tenemos que verificar si es que existen estos montos adicionales o remuneraciones complementarias, como por ejemplo las horas extra que estábamos diciendo hace un momento, y si este monto se repite por lo menos 3 meses de los 6 meses que estoy evaluando. De ser así, pasa como una remuneración regular, ¿no? Y para efectos del cálculo va a ser considerado pues remuneración computable. Seguimos. Entonces, ahora la remuneración variable, ¿no? La incorporación de las remuneraciones variables o imprecisas de la remuneración computable se suman los montos percibidos y el resultado se divide entre 6 meses, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer básicamente entonces un promedio de estas remuneraciones variables siempre que sea considerada una remuneración regular. Como le digo, vale decir que se entreguen o se paguen como mínimo 3 meses de los 6 meses que estamos evaluando, ¿sí? Hay remuneraciones consideradas periódicas también, que se van a incorporar a esta remuneración computable, ¿no? Y también en el orden de un promedio, ¿no? A razón, dice, de 1/6 de lo percibido en el semestre y en caso, pues, aquellas remuneraciones que se abonan en periodos superiores a los 2 años no son computables. Y si es un pago que es único en el año, se divide entre 12, vale decir, solamente se considera 1/12 de este pago como parte de la remuneración periódica. Acá vamos a tener un cuadrito para más o menos entender lo que hemos visto hace un momento, en un ratito. Y de esa forma vamos a poder entender o calcular cuáles son los conceptos computables y los conceptos no computables para el cálculo de la CTS. Me veo muy arriba. Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Ahí, para que no se tape el Perú contable. A ver, entonces, ¿qué conceptos son computables para el cálculo de la CTS? Ahí tenemos, por ejemplo, la remuneración básica, ¿no? Las comisiones o los trabajos de estajo, la alimentación principal, que es lo que estábamos conversando al inicio, la alimentación, ¿ok? El dinero, las prestaciones alimentarias, la remuneración vacacional, la remuneración por trabajo en día de descanso y feriados, que también es posible, no es frecuente, pero es posible. Las remuneraciones alimentarias de suministro indirecto no es computable, la vemos ya por el cuadro de la parte derecha. Asignación por educación, que si se dan cuenta son montos que se dan una sola vez al año, ¿no?
asignación por fallecimiento de familiar, que nadie quiere recibir ese tipo de asignación, ¿no? Pero a veces las empresas te brindan ese tipo de bonificación o asignación cuando fallece algún familiar directo. Es posible. Bonificación por cumpleaños, bonificación por matrimonio. Imagínense, todavía te van a premiar por bonificación por matrimonio, no tiene sentido, ¿no? Bonificación por nacimiento de hijos, bueno, si es nacimiento de hijos, sí siempre es una alegría, ¿no? Bonificación por cierre de pliego, bonificación extraordinaria, etcétera, etcétera. Y tenemos más. Esos son los conceptos no computables. Volvemos con los computables. Acá vamos a la parte izquierda. Compensación por trabajo en días de descanso, feriados, de las gratificaciones, otras gratificaciones regulares que se paguen al trabajador, dependiendo del tipo de empresa en la cual tú te manejas. Hay empresas en las cuales hay gratificaciones regulares que se pagan, adicionales a la de julio y diciembre, las horas extras, la sobretasa por pago nocturno, las movilidades, siempre que se trate de una movilidad de libre disponibilidad. Ojo con eso. Distinto en el caso de las movilidades sujetas, por ejemplo, existen casos de movilidades sujetas a la asistencia. En ese caso, esa movilidad sujeta a la asistencia no es considerado computable, ¿no? Porque no es de libre disponibilidad, está condicionada a tu asistencia, ¿no? En la medida que esté condicionada a tu asistencia, vale decir que si no vas a trabajar, te lo descuentan. En ese caso ya pues nosotros tenemos que considerar que este concepto de movilidad no va a ser computable, ¿no? Porque no es de libre disponibilidad, ¿no? Está condicionada a tu asistencia. Remuneración por hora de lactancia, ¿no? Sabemos que hay una hora de lactancia. Asignación familiar, bonificación ya extraordinaria por 30 años de servicio, bonificación por tiempo de servicios, otras bonificaciones, hay bonificaciones por producción, por riesgo de caja. Todos esos conceptos son computables para el cálculo de la CTS, ¿no? Bonificaciones otorgadas con carácter regular, premios, bonificaciones por ventas, por altura o condición de trabajo especial o extrema, incrementos, ya sea por el sistema nacional o sistema privado de pensiones, licencia con goce de haber, etcétera, etcétera. Tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador, seguro de vida obligatorio. Es importante este concepto, tributos a cargo del trabajador asumidos por el empleador. Ojo con eso, porque este es un concepto también computable para efectos del cálculo de la CTS. ¿Qué pasa? Que en ocasiones, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Un trabajador dice, yo contigo quiero ganar 10.000 soles, ¿no? Mi sueldo es 10.000 soles, pero a ti tú no me descuentas absolutamente nada. Y por más que tú le digas, no, pero la norma me dice, bueno, ¿sabes qué? Yo soy tan bueno en mi trabajo que si quieres, tú cumples mis condiciones. Si no, yo me voy a trabajar a otro lado. Inclusive a la competencia me voy. Entonces, ¿tú cómo quieres retener al trabajador? Dice, no te importa, no importa. Los impuestos que tengas que pagar tú, los voy a asumir yo. ¿Ok? Los impuestos que tengas que pagar tú, los voy a asumir yo. Yo me pregunto si ese no es un monto adicional a la remuneración que te estoy dando. Porque si yo te voy a pagar 10.000, ahí como mínimo ya tenemos la AFP que te tengo que descontar, ¿no? Aproximadamente 13%, 8.700 te debería pagar. Más el concepto en este caso de renta de quinta categoría, que mínimo es 1.000 soles. Entonces, 7.700, 7.500 te debería pagar. Sin embargo, como yo he quedado contigo, yo te voy a pagar los 10.000 completos. Ahí hay 2.500 adicionales que yo estoy asumiendo por ti. Vale decir que yo estoy pagándote 2.500 más, ¿no? Porque mi costo solamente debería ser 10.000. Lo demás es retención y lo pago al fisco. Entonces, en ese sentido, en ese caso, esos 2.500 adicionales es una remuneración adicional que va a ser computable para el cálculo de la CTS. Ojo con eso, porque en ocasiones sucede en las empresas, ¿no? Que dice, bueno, yo quiero ganar tanto y eso es lo que me pagas. Entonces, yo como empresa lo que hago es, bueno, le acepto las condiciones y asumo el pago del impuesto. ¿Es posible? Claro que es posible asumir el pago del impuesto. Previo acuerdo, pero ojo, es un concepto adicional que tú le estás pagando a ese trabajador. Por lo tanto, es un concepto computable para el cálculo de la CTS, ¿sí? Vamos con la columna de no computables. Ya habíamos visto la primera, vamos ahora a la segunda, ¿no? Remuneración por vacaciones trabajadas, récord trunco vacacional, gratificaciones truncas, gratificaciones extraordinarias. Miren ustedes, la canasta de Navidad, ya que se acerca Navidad y algunos recibimos o algunos reciben
una canasta con víveres, ¿no? ¿Es un concepto remunerativo? No, no es computable para el cálculo de la CTS. Esta canasta de Navidad no se considera como parte de tu remuneración para formar parte de la base imponible para determinar el importe de la CTS que el empleador te tiene que abonar. No va a ser considerado. Pero ojo, esta canasta de Navidad, por ejemplo, para renta de quinta categoría se aplica, ¿no? Las gratificaciones truncas, extraordinarias, todos esos conceptos, si bien es cierto, en un caso no aplican, en el otro caso sí. Entonces van a ser consideradas, este tipo de gratificaciones va a ser considerado para efectos de ser considerado pues como parte de la remuneración computable, ¿no? O mejor dicho, no es considerado remuneración computable, pero sí es considerado para renta de quinta categoría. Quinta categoría se aplica. El concepto del impuesto a la renta de quinta categoría incluye absolutamente todo. Ya para fines laborales hay que analizar si es remunerativo o no remunerativo, si va a ser considerado computable o no computable para efectos del cálculo de la CTS. Refrigerio, comida que no constituye alimentación principal, el costo o valor de las condiciones de trabajo, el valor de transporte, siempre que esté supeditado a asistencia al centro de trabajo, como le decía hace un momento, ¿no? Movilidad supeditada a asistencia, en ese caso, esa movilidad supeditada a asistencia no es de libre disponibilidad, ¿no? Está supeditada, está condicionada a tu asistencia. En la medida que tú no vayas a laborar, lamentablemente, pues no va a ser considerado eso, no te lo van a pagar. En ese caso, este concepto no va a ser computable para el cálculo de la CTS. Por ejemplo, tú sales de vacaciones una semana y si tú ves que al final en tu sobre, o ya no existe sobre, al final cuando te pagan en tu abono, hay un descuento adicional y tú dices, ¿de qué me han descontado? Vas, reclamas y dices, no, lo que pasa es que yo te pago movilidad supeditada a asistencia y esa semana de vacaciones no has asistido. Por lo tanto, yo no tengo por qué pagar ese concepto de movilidad por esa semana. En ese caso, estamos hablando de un concepto no computable para el cálculo de la CTS, ¿no? Porque es condicionado, no es de libre disponibilidad. Distinto, hace un momento vimos que era computable la movilidad cuando se trata de una movilidad de libre disponibilidad. Yo te pago y si quieres vienes, si no, no vienes, o vienes caminando, o vienes en moto, vienes en scooter, es un tema tuyo. Tú vienes como quieres, pero igual yo te voy a pagar esos 200, 300, 500 soles por concepto de movilidad adicional, ¿sí? Los viáticos que le pagamos a los trabajadores. En ocasiones, a los trabajadores tenemos que mandarlos a provincia o algún otro lugar para que cumpla con alguna función que nosotros le encomendemos, ¿no? Y si nosotros le vamos a dar o brindar a este trabajador este tipo de no beneficios, sino este tipo de obligación, necesariamente pues vamos a tener que brindarle también la alimentación, el transporte, la movilidad en la ciudad o en el país en el cual tenga que ejercer sus labores y el hospedaje. Son conceptos que envuelven el concepto viático para fines tributarios, básicamente, ¿no? Entonces, en ese caso, esos montos que son considerados viáticos no son de libre disponibilidad para el trabajador. El trabajador necesita de esos fondos para subsistir y solventar sus gastos personales porque tú lo has mandado a otra ciudad, tú lo has mandado a otro país. Por lo tanto, ese concepto no viene a ser de libre disponibilidad para el trabajador, por lo tanto, también no va a ser computable para efectos del cálculo de la CTS, ¿no? El vestuario que le pagas al trabajador, cuando le pagas el vestuario al trabajador, los gastos de representación, ¿sí? Las sumas de dinero o bienes que no son de libre disposición, y así tenemos varios, ¿no? Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa. Ojo, utilidades de la empresa no son computables tampoco para el cálculo de la CTS. Las pensiones, los subsidios, el recargo al consumo. El recargo al consumo es bien interesante, si es que por ahí más o menos lo conocemos, es un concepto nuevo, viene más o menos del año 1992, de fines de 1992. Yo recuerdo en mi época, pues, de 92, 93, yo, como dicen, de pulpín, trabajaba en un restaurante, y en ese restaurante, en esa época decían el porcentaje, ¿no? Hay un monto adicional, aparte de tu remuneración, hay un porcentaje que te van a pagar. ¿Y en qué consiste ese porcentaje? Yo me preguntaba, tenía 18 años recién, y me decían, bueno, ese porcentaje va a ser un monto adicional que te van a pagar a ti, aparte de tu remuneración,
¿no? ¿Y qué comprende? Comprende un monto que es un porcentaje que le incrementan en la cuenta a cada comensal, a cada persona que viene a consumir a nuestro restaurante, o en el caso de los hoteles es igual, ¿no? Entonces, ese monto, por ejemplo, no está grabado con el IGB, ¿no? Ese monto se le da el comensal o el cliente le paga a la empresa y la empresa solamente lo tiene como un puente. O sea, la empresa lo recibe con la obligación de dárselo al trabajador. Por lo tanto, no es un ingreso para la empresa, ¿no? Al contrario, es una obligación. Para los que están ahí en su casa y son contables o tienen algún concepto, tienen alguna idea o algunos conceptos básicos de contabilidad, entenderán que si a mí me dan un dinero para pagarle a otra persona, ese dinero que recibo me genera un pasivo o una obligación, ¿no? No necesitas ser muy contable para eso. Si yo te doy a ti un dinero y te digo, ese dinero que te estoy dando no es tuyo, si no le vas a pagar a fulanito, entonces ese dinero que tú recibes, ¿no? Te genera a ti una obligación, la obligación de ir a pagarle a ese fulanito, a esa persona. Igual es en el caso, por ejemplo, del recargo al consumo. El cliente o el comensal paga un importe adicional. Ustedes deben haber visto cuando han comido en algunos restaurantes, dicen recargo al consumo 8%, 10%, 13%. El porcentaje es variable y puede ir hasta el 13%, es libre. Como le digo, es un decreto legislativo que viene desde el año 92. Y este concepto de recargo al consumo lo que hace es obligar al comensal, al cliente, a pagar un importe adicional, no grabado con el IGB, ¿no? Paga ese concepto, ese monto adicional, el comensal, y la empresa o la empresa que brinde el servicio lo recibe, pero lo recibe con cargo a pagárselo a los trabajadores. Ese monto del recargo al consumo se hace una bolsa grande y se le da a los trabajadores en una fecha determinada, se hacen unas liquidaciones y se le paga ese concepto a los trabajadores. Entonces, no es un monto que para la empresa sea considerado un ingreso, ¿no? Por el contrario, para la empresa, ese monto es considerado pues una obligación para con sus trabajadores. Entonces, bajo la relación laboral que tiene el trabajador con la empresa, este monto, este concepto, es considerado no remunerativo, no computable para el cálculo de la CTS, pero, por ejemplo, sí va a ser considerado para renta de quinta categoría, ¿no? La renta de quinta categoría sí va a ser considerado. Este recargo al consumo que tiene muchísimas aristas, ¿no? Muchísimas aristas, recargo al consumo, las propinas, hay muchísima información ahí que analizar. Los subsidios, la subvención económica, los incentivos por cese, todos los incentivos, ¿no? Las indemnizaciones por vacaciones no gozadas, por reincorporar a un trabajador que lo cesaste erradamente, indemnización por hostilidad, etcétera, etcétera. Todas las indemnizaciones que puedas generar para un trabajador van a ser consideradas como un concepto no computable para el cálculo del concepto de CTS que le vas a abonar al trabajador, ya sea en mayo o en noviembre, ¿no? Que ya nos toca la próxima semana, noviembre, a ver, la próxima semana, viernes, ¿no? Ya desde esta semana debemos tener ya claros los montos que vamos a abonar. Ojo, para los contables, ¿no? No es que en noviembre recién haces la provisión por CTS, ¿no? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque nos ha tocado, cuando hemos hecho algún tipo de auditoría, ver en las empresas que cuando vemos la línea de los gastos, ¿no? Los gastos de personal, vemos pues una línea, vamos a ver si se ve acá, una línea enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces la línea debe ser más o menos pareja. Más o menos pareja. La línea de gastos debe ser más o menos pareja. Pero ¿qué pasa? Que en noviembre hacen la provisión, o en octubre hacen la provisión de la CTS, cuando esa provisión tiene que hacerse mensual. Si una persona trabaja un mes en la empresa, ¿ya tiene derecho a un sexto de la gratificación? Sí. ¿Ya tiene derecho a un sexto de la CTS? Sí. ¿Y por qué no hacemos la provisión? Tenemos que hacer la provisión. Cuando yo presento un estado financiero de febrero, tiene que estar considerado ya por lo menos, por ejemplo, 2/6 de la gratificación ahí. Así el trabajador se vaya de la empresa, yo le voy a pagar.
Entonces, de que ya tengo una obligación por pagar. Y esa obligación por pagar debe estar reflejada en mi pasivo, ¿no? Y ese gasto debe estar considerado en mi estado de resultados. Entonces, ojo con eso. Hay que hacer la provisión de la CTS de manera mensual. Y de la gratificación, por supuesto que también, no nos toca hablar de gratificación, pero también la provisión se tiene que hacer de manera mensual. Cuando hablamos de provisión los contables, hablamos de el hecho de generar contablemente la obligación, ¿no? Anotar la obligación, registrar la obligación contable, ¿ok? Obligación financiera al final. A ver, los días computables por excepción tenemos ciertos días computables. A ver, dice, las inasistencias motivadas por accidente de trabajo. Ojo, pero no toda la inasistencia, porque solamente hasta por 60 días en el año. Dice, inasistencias motivadas por accidente de trabajo, enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas en todos los casos, hasta por 60 días en el año, computados en el periodo anual, comprendido entre noviembre y octubre del año siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de este concepto de los días computables, es posible también que el trabajador no haya ido a trabajar o a laborar. Si no fue a laborar, no se considera un día trabajado, por lo tanto, ese día no cuenta para el cálculo de su compensación por tiempo de servicios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en ese caso, si es que el trabajador no fue a laborar porque se trató de una enfermedad, de un accidente o algo parecido, y el trabajador, por ejemplo, pues tiene 70 días de descanso médicos, bueno, 60 días sí se van a considerar como un día computable. Los otros 10 días no se consideran, ¿ok? La norma me dice que hasta 60 es el tope, ¿sí? Además, por excepción también, y sí se considera en este caso ya todos los días de descanso pre y postnatal que tienen las damas cuando les toca pues la dicha de ser madres, ¿no? Los días de suspensión de relación laboral con pago de remuneración por parte del trabajador, vale decir, es una suspensión imperfecta, ¿no? Tú te vas, pero yo te sigo pagando. Los días de huelga, siempre que la huelga no haya sido declarada ilegal o improcedente, ¿sí? Y los días que deben remuneraciones de un despido, de un procedimiento de calificación de despido, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Días, a ver, tenemos ahí, días que se consideran computables para el cálculo de la CTS. ¿Qué días vamos a considerar para calcular nuestra CTS? ¿Qué días son considerados computables? Primero, pues, los días trabajados normalmente, ¿no? Los días del periodo de prueba, ojo con eso, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay empresas que dicen periodo de prueba con RH. Es un error, ¿no? Eso es un error, eso no debe pasar. Periodo de prueba es en planilla, ¿no? Como cualquier periodo de prueba, que son 3 meses, y si es que no funciona, yo te puedo despedir o puedo cortar en cualquier momento ese periodo de prueba y tú te retiras y te digo, ¿sabes qué? No funcionas en nuestra empresa y no tengo que pagar ningún tipo de indemnización porque estás dentro de ese periodo llamado de prueba. Entonces, el periodo de prueba es dentro de la empresa, no es fuera de la empresa, ojo con eso. Todavía se escucha eso de que el periodo de prueba es con recibo por honorario. Eso es algo incorrecto, ¿no? Los días de capacitación del personal, los sábados que laboras mediodía, los días que trabajas en el extranjero, ¿no? Siempre que yo te haya contratado acá en el Perú, tus vacaciones, tu descanso semanal obligatorio, descanso por jornadas atípicas, jornadas diferentes, jornadas diferenciadas que requieren un descanso adicional, los feriados, los no laborables, ¿no? Los días de descanso pre y postnatal, los días de huelga, todos esos días son considerados computables para el cálculo de CTS. Descanso por enfermedad, solamente hemos dicho 60 días, ¿no? Días de licencia sindical, el tope es 30 días, ¿no? Ahí está la norma que lo regula. Inasistencia por cierre de local por infracción tributaria. Ojo, ojo con eso. ¿Qué sucede a veces, no? En ocasiones hemos visto que las empresas dicen, ¿sabes qué? Cuando un trabajador no entrega comprobante de pago, cierran el local de la empresa. Y si cierran el local de la empresa a veces dice, todos se van de vacaciones, forzosas, los 3 días que me van a cerrar el local. Eso es ilegal, ojo con eso. No se puede. Esos días igual se le tiene que pagar a los trabajadores, ¿no?
como dicen, pues por ahí, marca pica, ¿no? Porque tengo que pagarle inclusive al trabajador que por la culpa de él, por no entregar el comprobante de pago, me van a cerrar mi local. Pero la norma laboral en este caso es clara al respecto. Yo no puedo considerar perdón, la norma tributaria, ¿no? Yo no puedo considerar ese día como no trabajado por el trabajador, es un día trabajado por el trabajador. Lamentablemente, no puede cumplir con sus funciones porque la administración tributaria nos ha cerrado local, pero eso es distinto, ¿no? Eso es distinto. Días no laborados por despido, declarado nulo posteriormente, días no laborados por suspensión en caso fortuito, días de licencia por paternidad, ahora los papás también tenemos esa posibilidad, licencia por paternidad, licencia por adopción y otros supuestos de licencia con goce de haber que existan en las normas laborales, ¿no? Que son muchas. Ahí tenemos un pequeño ejemplito, ¿no? Por ejemplo, Juan tiene un SIT, ¿no? Por 85 días, del 1 de julio al 24 de septiembre. Si por ahí no conté bien, ustedes me corrigen, ¿no? Dice, días por incapacidad, 85 días. Julio tiene 31 días, agosto tiene 31 días, y para llegar a 85, ahí tengo 62 más 24, si es que estoy bien, en septiembre. Si es que son 23, me corrigen, me parece que son 23 días en septiembre, ahí me corrigen. 31 más 31, 62 más 23, sí, 23 días tiene que ser, ¿ok? 23 días en septiembre, ahí lo corrigen ustedes, 23 días en septiembre. Entonces tenemos del 1 de mayo al 31 de octubre, que es el periodo computable, ¿ok? Yo tengo 60 primeros días de incapacidad. De esos 85 días, hasta el 23 de septiembre, día de la primavera, de esos 85 días, yo únicamente voy a considerar 60 días como días computables para efectos del cálculo de la CTS, ¿sí? Los demás 25 días no se consideran, no van a ser considerados, ¿sí? Avanzamos, entonces. Días que no son computables, ahí no está en negrita, no sé si lo pueden ver, bueno, está en otro color, no son computables para el cálculo de la CTS. Dice, licencias sin goce de remuneraciones, ¿no? Son las licencias que nosotros brindamos sin goce de haber, ¿no? Suspensión perfecta. Suspensión perfecta de labores por caso fortuito o fuerza mayor, suspensión del trabajador por medida disciplinaria, otras inasistencias injustificadas, de pronto el trabajador no vino y no justificó la inasistencia, por lo tanto, en ese caso, en ese sentido, no nos corresponde computar ese día para el cálculo de la CTS. Días de huelga declarada ilegal o improcedente, entre otros, ¿no? Ahí tenemos cuáles son los días considerados no computables, que no van a ser considerados para nuestro cálculo de la CTS. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar ahí escribiendo, ¿no? Para no hablar solito yo. La idea es que ustedes también participen, nos ayuden a dar sus comentarios respecto, ¿no? Porque entiendo que también quizá en sus empresas ustedes tienen algún tipo de situaciones especiales que podrían comentarnos de qué manera lo han abordado y de qué manera lo han asumido, ¿no? Seguimos entonces, compensación por tiempo de servicios. ¿Quiénes son los trabajadores no considerados o trabajadores excluidos, ¿no? Para el depósito de la CTS? Aquellos que hayan laborado menos de un mes completo de servicios. Si laboraste menos de un mes, no te toca, no te corresponde. Trabajadores que no tengan en promedio una jornada mínima inferior a 4, que no tengan en promedio una jornada mínima, o en todo caso que sea inferior a 4 horas, ¿no? O sea, no llegan a la jornada mínima. Aquellos sujetos que están en regímenes especiales, no les toca, no es que no les toca, tanto que no les toca, sino que cada uno se rige por sus propias normas, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Son situaciones especiales, ¿no? Construcción civil, artistas, trabajadores del hogar, microempresas, etcétera. Son trabajadores especiales. Trabajadores que perciben el 30% más del importe de las tarifas que paga el público por sus servicios, salvo en el caso de el destajo, trabajo en destajo o trabajo por comisiones. Carlos Cabero, un ratito. Aquellos trabajadores que hubieran suscrito un convenio de remuneración integral, ¿no? Hay remuneraciones integrales en la cual el importe de la CTS está incluido en la remuneración, entonces mes a mes que te voy pagando tu remuneración, te voy abonando parte también ya de tu CTS. Entonces, en ese caso es considerado este concepto ya como pagado, ¿no? Ya como pagado.
dependiendo del convenio que hayamos firmado. Profe, dice Carlos, buenas noches Carlos, los refrigerios por cierre contable, en los cuales he solicitado el refrigerio con factura y luego el empleador me reembolsa, ¿es computable? Ahí está interesante. Refrigerio por cierre contable. A ver, ese refrigerio por cierre contable, que nos pasa bastante seguido, ¿no? Carlos debe ser también de esos que se queda por cierre y come rico su pollito a la brasa o su pizza. En ese caso, ese refrigerio que se le tiene que pagar, ¿no? Adicional a los profesionales del área de la contabilidad de la empresa, en ese caso, ese concepto, ¿es necesario o no es necesario para el trabajador? Si es que el trabajador no recibe ese refrigerio, no va a existir la posibilidad. Brenda Bayona, creo que querías hacernos una consulta. En ese caso no va a existir la posibilidad de que el trabajador labore normalmente, ¿ok? Entonces, eso es considerado condición de trabajo, ¿no? Y hemos dicho, más acá, vamos a ver acá, por acá lo hemos visto. Por acá lo hemos visto. No son computables. A ver, permítame. Por acá lo vimos. Ya, por ahí en alguna de las diapositivas lo vimos, pero esto es considerado condición de trabajo. Por lo tanto, al ser considerado condición de trabajo, no va a ser computable para efectos del cálculo de la CTS. Porque es como los viáticos que te doy yo. Es parecido. No es considerado parte del cálculo de la CTS que yo voy a abonarle al trabajador. ¿Sí? Y buenas noches, buenas noches. Carlos, ahí está tu respuesta. ¿Sí? No es computable, no es considerado. Estábamos por acá. ¿Quiénes son los trabajadores excluidos? Ya. A ver. Entonces tenemos los trabajadores que sí tienen derecho a la CTS, ¿no? Aquellos que tienen una jornada mayor o igual a 4 horas diarias, los empleados, los obreros, trabajadores con contrato a plazo fijo o a plazo indeterminado, es irrelevante eso, lo que importa es la cantidad de horas que trabaje, los trabajadores o socios de las cooperativas agrarias, de la pequeña empresa, sociedades civiles, autogestionables, trabajadores extranjeros en periodo de prueba, es considerado también el periodo de prueba, ojo con eso, trabajadores del hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Que perciben una remuneración integral, por ejemplo, también son considerados como sujetos que tienen derecho a la CTS, ¿no? En el caso de la remuneración integral, obviamente la CTS está incluida normalmente en la remuneración, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar y en el mismo sueldo te voy a dar tu CTS, te voy a dar tu gratificación y te voy a dar tu sueldo y tus bonificaciones. Todo mensualmente te voy a ir abonando la parte proporcional. Entonces, en ese caso, sí tienen derecho a recibir la CTS, solo que, de acuerdo con el convenio que firman para la remuneración integral, lo reciben de manera periódica, ¿no? ¿Quiénes no tienen derecho a la CTS, entonces? Aquellos que tienen una jornada menor a las 4 horas diarias, los practicantes, los pasantes, modalidad formativa, modalidad formativa, los trabajadores de la microempresa no tiene derecho a la CTS, la pequeña empresa sí, pero la microempresa no, y los trabajadores que están bajo el régimen CAS, ¿no? Bajo el régimen CAS. Ahora, ¿cuándo se debe hacer el depósito? ¿No? El depósito dice la norma que se tiene que realizar de manera semestral, es algo que ya más o menos todos manejamos y todos conocemos, ¿no? Se tiene que hacer de manera semestral durante los primeros días, 15 días naturales de los meses de mayo o de noviembre, ¿no? Ahora, si el día es inhábil o es un día que no se elabora, el depósito se puede efectuar el primer día hábil siguiente. Bueno, si cae domingo, se puede realizar el día lunes sin ningún problema. Para este año no corresponde esa acotación porque me parece que este año cae viernes, acá lo tenemos, cae viernes, ¿no? Entonces, para este año no nos corresponde, para este año tiene que ser el viernes como máximo, sí o sí el viernes. Ojo que el viernes tiene que estar depositado el monto.
Si es que tú tienes un trabajador que tiene una cuenta en otro banco y tiene que hacer una interbancaria, quizá lo haces el viernes y el depósito llega el lunes, y a veces interbancaria inclusive demora más y puede llegar hasta martes. Así que toma todas tus precauciones. Si tienes que hacer interbancaria, dale prioridad a la interbancaria, por decirlo de alguna forma. Y ahora pues que todo el mundo tiene su CTS en la caja municipal de no sé dónde, en el banco final Pichincha y en otros bancos, ¿no? Que son quizá un poquito más complicados de, de conseguir una agencia, dale prioridad a eso, ¿no? Quizás por ahí el depósito tiene que ser con cheque. Esta semana, la idea es que esta semana ya saneemos el concepto, el cálculo de la CTS y el depósito del mismo, ¿no? Esta semana. La próxima semana ya nos dediquemos a hacer los abonos y los depósitos con la prontitud que toca, ¿no? Que corresponde. ¿Qué más? A ver, dice los primeros días calendarios, ¿no? Días naturales. Al momento del cálculo, el trabajador cuenta con menos de un mes laborado, dicho tiempo no se toma en cuenta para el periodo y se computará para el siguiente periodo. Bueno, si cuentas con menos de un mes, por ejemplo, has ingresado el 20 de marzo, o perdón, el 20 de abril. Si has ingresado el 20 de abril, hasta el 30 de abril tienes cero meses, ¿no? Solamente tienes 10 días. En ese caso, esos 10 días no se consideran para el depósito de mayo. Pero ya cuando te toca hacer el depósito de noviembre, ya consideras esos 10 días más los 6 meses, ¿no? Más los 6 meses. Entonces, si es que no completas el mes, no te preocupes, no es que no tienes derecho, sí tienes derecho, solo que el cálculo se va a hacer para el siguiente semestre. Ojo, si es que en el mes anterior, en el depósito de mayo no cumpliste el mes y por lo tanto no te depositaron. ¿Es correcto que no te hayan depositado? Es correcto que no te hayan depositado. Sin embargo, corresponde que te depositen en el siguiente semestre, contando, además de los 6 meses, esos 10 días o esos días que trabajaste en abril y que no te permitieron, porque no habías cumplido un mes completo, no te permitieron el depósito en mayo. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Si eres trabajador y si eres empleador también, porque eso te puede generar una contingencia, ¿no? El hecho de no hacer el abono correctamente de la CTS, ¿no? El trabajador puede disponer libremente y en cualquier momento el monto acumulado de su compensación por tiempo de servicios de uno u otro depositario, notificando tal decisión a su empleador, ¿no? El trabajador, si no comunica, vale decir que tú puedes decir en qué banco quieres que te abonen. Tú puedes decir al empleador, ¿sabes qué? Yo quiero que me abonen en el banco tal o en la financiera tal. Hay financieras, normalmente las financieras y las cajas municipales pagan un monto mayor, ¿no? Yo sé que las cajas municipales y las financieras pagan un monto mayor. Los bancos normalmente los más solventes, los más sólidos económicamente tienen una tasa menor, ¿no? Porque ellos dicen que te venden seguridad. Pero todos los depósitos están cubiertos por el fondo de depósitos de la SBS, que es aproximadamente 90.000 soles. O sea, si tu CTS pasa a los 90.000 soles, ahí preocúpate por un banco, como recomendación, preocúpate por un banco que te brinde solidez económica, financiera, ¿no? Pero si tu CTS pues, es como la mía, que es 500 soles nomás, entonces por las puras te estás complicando la vida, ¿no? Por las puras te estás complicando la vida. Búscate una financiera o una caja municipal que te pague un monto significativo de tasa de interés, ¿no? Mareli nos dice, profesor, buenas noches. La bolsa económica por cierre de pliego por reclamo son computables para el CTS. La bolsa económica por cierre de pliego de reclamo, correcto, son computables para la CTS, Mareli. También son computables para la CTS. Gracias por tu pregunta. Oportunidad de depósito, dice. El trabajador, bueno, ya, el trabajador, si es que el trabajador no comunica, ¿ok? Si es que el trabajador no comunica a la empresa, en este caso, es importante que la empresa considere un banco en alguna cuenta que la empresa maneja, ¿no? Entonces, es el trabajador quien tiene que comunicar mejor dicho, es el trabajador quien elige la cuenta de CTS. Si el trabajador no hace uso de esa facultad de elegir, entonces el empleador, de todas maneras, tiene que cumplir con la obligación. Al tener que cumplir con la obligación, va a tener que buscar una cuenta en la cual te haga el depósito. Y el empleador, pues, no va a elegir una cuenta que te pague muchos intereses
ya no le importa mucho al empleador en este caso, ¿no? El empleador solamente lo que quiere hacer es cumplir con la obligación y hacerte un depósito en algún banco que quizá le resulte más sencillo, ¿no? Quizá le resulte más sencillo. ¿Qué pasa si es que yo no pago dentro de plazo? Muchas gracias, gracias a ti, Marely, por la pregunta. ¿Qué pasa si es que yo no pago la CTS dentro del plazo? ¿Tengo multa o no tengo multa? ¿Tengo infracción o no tengo infracción? De que estoy en una infracción, definitivamente estoy en una infracción. Es agua, no es pisco, por si acaso. Definitivamente yo estoy en una infracción. Sin embargo, esta infracción, por esta infracción me corresponde, es una infracción grave, pero si yo la pago antes de que Sunafil me haga una fiscalización, yo supero esa infracción, por lo tanto ya no pagaría ninguna multa, ¿no? Entonces, lo importante es cumplir con la obligación en principio, si no, a priori tenemos que pagar intereses, ¿no? A pagar intereses. Y ahorita vamos a ver un cálculo, vamos a ver primero la consulta de Iris, dice. Por favor, si el trabajador ingresó el 19 de agosto, a la fecha sigue trabajando, para el cálculo se toma meses y días, ¿correcto? Correcto. Correcto, Iris. Si empezó el 19 de agosto, tiene septiembre y octubre, 2 meses completos. Aparte, tiene si es que la matemática no me falla, 11 días adicionales de septiembre. Entonces tiene 2 meses y 11 días. Esos 11 días hay que prorratearlos, ¿no? Y hay que hacerlos entrar a formar parte del cálculo también. Distinto hubiese sido si hubiese entrado a trabajar, por ejemplo, no el 19 de agosto, sino el 19 de octubre. Si hubiese entrado a trabajar el 19 de octubre, al 31 de octubre no ha cumplido todavía el mes. Entonces, si no ha cumplido un mes, no hay posibilidad de que este trabajador pueda tener acceso o derecho a la CTS para el depósito de noviembre. Esos 11 días que trabajó no van a poder computarse para noviembre, sino que para mayo del próximo año, ahí se considera, ¿no? Entonces, para mayo del próximo año se va a considerar 6 meses más los 11 días que no se consideró en el pago de la CTS, ¿ok? Ojo, en el caso de que, ¿qué pasa, por ejemplo, ya que estamos en el supuesto de que el trabajador entra, por ejemplo, el 10 de octubre o el 19 de octubre y hasta el 31 tiene solamente 11 días. Entonces, si tiene solamente 11 días, en ese caso el trabajador ya sabemos que en noviembre, el 15 de noviembre no va a haber ningún abono de CTS. ¿Qué pasa si el trabajador se va en diciembre? Cuando lo liquides, lo vas a liquidar desde el 19 de octubre hasta el 31 de diciembre. Igual vas a contar todos los días. Ojo con eso. Igual, no es que ya pierde ese derecho de esos 11 días, ¿no? No es que pierde el derecho, es que en ese mes de noviembre no se hace, pero en los sucesivos sí se va a computar, ya sea si es que cierra el vínculo laboral o si es que en este caso corresponde hacer el abono de la CTS ya en mayo del próximo año, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Karen, los intereses serían deducibles. Iris, muchas gracias. Gracias a ti, Iris. ¿Los intereses serían deducibles? Ah, interesante pregunta. ¿Ah? Interesante pregunta. A ver, para que sea deducible, ya hablando tributariamente, ¿no? Para que sea deducible, todo gasto tiene que tener causalidad. Causalidad. Vale decir que tiene que ser necesario de manera directa o indirecta para que la empresa genere renta. Entonces, aquí estamos hablando de una especie de sanción. Y la norma me dice que las sanciones impuestas por el sector público no van a ser consideradas deducibles para fines del impuesto a la renta. ¿Ok? Porque este interés, ¿cómo se calcula los intereses de la CTS? Ahorita justo vamos a tener un supuesto de estos intereses, Iris. Las sanciones no son consideradas como gastos deducibles, está en el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ok? Todas las infracciones, las sanciones no son consideradas como un gasto. Esto es una especie de mora, de interés moratorio, el interés moratorio, ¿no? Es una penalidad que nosotros estamos considerando en este caso, por lo tanto no serían deducibles porque no existe causalidad, ¿ok? Igual que en el caso, por ejemplo, de los intereses por depositar fuera de plazo la AFP, también sucede lo mismo, ¿no?
también sucede lo mismo. En este caso no existe causalidad, por lo tanto no va a ser deducible el gasto. ¿Sí? Pago de intereses supuesto, dice. Vencido el plazo y no habiéndose cumplido con pagar o depositar en la CTS, el trabajador tiene que pagar o asumir estos intereses, ¿no? Primer supuesto, dice, si el empleador efectúa un depósito parcial de la CTS, tiene la obligación de reintegrar el monto restante, además del pago de los intereses que hubiera generado sobre el saldo. ¿Qué pasa? Si es que tú te equivocaste y abonaste un importe de CTS inferior al que corresponde, ya sea que sea inferior a los intereses inferior a los, a ver, por ejemplo, calculaste mal, no contaste los 10 días, por ejemplo, ¿no? Esta persona entró a trabajar el 10 de abril y al 30 de abril no cumplió el mes. Por lo tanto, en mayo tú no le abonaste la CTS que correspondía en mayo, porque no tenía ni siquiera un mes. Pero ahora en noviembre tú vas a tener que considerar los 6 meses de mayo a noviembre y los 10 días o los 20 días, lo que toque. ¿Qué pasa si tú solamente calculas esos 6 meses, no? Si calculas solamente esos 6 meses, lo que vas a tener que hacer es tener que abonar después por ese monto que dejaste de considerarlo como importe computable, vas a tener que considerar esa diferencia más los intereses. ¿Ok? En ese caso vas a tener que pagar intereses, ¿sí? Y hay dos supuestos. El primero, que te estoy indicando, en el caso en el que tú no consideras ese concepto o ese monto y pagas un monto menor, en ese caso vas a tener que pagar intereses sobre la diferencia, sobre el saldo. Y si no, vas a tener que pagar los intereses sobre el total, ¿no? Sobre el total. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos un caso práctico que creo que Iris me estaba preguntando y tenemos un casito pequeñito, pero bien clarito. Dice, por problemas financieros, una empresa no realizó oportunamente el depósito de la CTS correspondiente al periodo, al semestre, perdón, noviembre 2008 a abril 2019, el último depósito de la CTS, ¿no? Siendo el beneficio total correspondiente a todos sus trabajadores de 57.892. Es el total del beneficio de los trabajadores. ¿Cuál será el procedimiento a seguir para el pago de la CTS del periodo mencionado en forma extemporánea? Tenemos un dato adicional. El dato adicional nos dice que el depósito de la CTS lo hicimos el 28 de junio. Quiere decir un mes y 13 días después de la fecha límite, ¿no? De la fecha límite. Entonces tenemos la solución ahí, ¿no? Nuestra solución nos dice la CTS por el semestre noviembre a abril 2019, noviembre 2018 a abril 2019, debe ser depositada hasta el 15 de mayo del mismo año, del 2019, tomando en consideración para tal efecto como remuneración computable la percibida por el trabajador al 30 de abril. Ojo, como remuneración computable tú tomas en cuenta la remuneración y cuando hablamos de remuneración hablamos de todos los conceptos que el trabajador recibe, ¿no? Cuando el 30 de abril. O sea, nosotros consideramos abril y octubre como la base para tomar en cuenta la remuneración computable, ¿no? Tal remuneración será depositada en función de tantos dosavos como meses completos haya elaborado el trabajador en el semestre, así como tantos treintavos por aquellos días que no completen un mes, ¿no? Dividimos entre 30. Si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil del mes de periodo, el día hábil siguiente. Si el 15, mejor dicho, cae el domingo o feriado, que no creo, que no va a ser, en todo caso, al menos hasta ahora no, tienes que pagarlo en el día hábil siguiente, 16 o 17 dependiendo, ¿no? Entonces tenemos ahí, pago extemporáneo de la CTS. Dice, semestre de noviembre 2018 a abril 2019. Vencimiento, 15 de mayo 2019. Fecha de depósito, 28 de junio 2019. Entidad financiera, Banco Continental. Tipo de moneda, nuevos soles. Importe de la CTS, 57.892, es el dato que nos han dado. Es el importe total de la CTS, ¿no? A ver, avanzamos entonces. Eso es, básicamente estamos haciendo un resumen de los datos que nos ha dado el enunciado, ¿no? Estos datos están por acá, ¿no? Ahí están acumulados todos los datos y lo que hemos hecho es hacer un resumen.
Primero vamos a hacer el asiento contable del depósito de la CTS, ¿no? De la CTS, de la obligación. Se supone que tiene que hacerse mensual, ¿no? Pero vamos a hacer uno solo para entenderlo, ¿no? La provisión de la CTS del periodo de abril-noviembre registrada en su oportunidad, ¿no? Tenemos ahí nuestra cuenta 62 contra la 41, ¿no? La 62 nuestro gasto y la 41 refleja nuestra obligación contable, ¿no? Nuestra obligación contable. Al regularizar el depósito, la empresa quedará automáticamente obligada al pago de los intereses que hubiera generado dicho depósito de haberse efectuado oportunamente. Para ello, tiene que hallar el factor resultante, ¿sí? El factor resultante. Y esa es la fórmula que tenemos del factor resultante, ¿no? El factor resultante. 1 más la tasa efectiva anual, que tenemos que hallarla de la SBS, ¿no? Elevado a la n, por el número, n es el número de días, entre 360, ¿no? Sobre 100, todo elevado a la n, que es el número de días, n es el número de días, menos 1%. Es una fórmula, ¿no? Es una fórmula que nos va a permitir hallar el factor resultante. Y ahí tenemos, para este caso, por ejemplo, la tasa efectiva anual. Dice, de acuerdo al caso, se aplicarán los intereses de la tasa de interés bancario CTS de la entidad financiera Banco Continental. Nosotros tenemos nuestra tasa de interés bancaria que nos establece en este caso la SBS, considerada como tal para el Banco Continental. Entonces, en la SBS nosotros encontramos la tasa de interés efectiva promedio anual, ¿no? Se aplica el factor promedio cada periodo según los días de atraso a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, en mayo tenemos 15 días y en junio tenemos 28 días. Nuestra tasa de interés promedio es 4.04, 4.04%, obviamente, ¿no? Esa es la tasa de interés promedio del Banco Continental. Y ahí tenemos, ¿no? Cálculo para hallar el factor resultante. Vamos modificando, cambiando los datos, ¿no? De la información. Tenemos cálculo para hallar el factor resultante. Una vez hallados los datos para aplicar la fórmula requerida, procedemos a obtener el factor resultante para actualizar el importe de la CTS hasta el día del depósito, 28 de junio, ¿no? 28 de junio. Entonces, calculamos el factor resultante, ¿no? Cambiando los datos solamente con los datos que tenemos acá, los 43 días y la tasa de interés es 4.04%. Reemplazando los datos, tenemos como factor resultante 0.4742%. 0.4742%. ¿Sí? Entiendo que este material lo tienen ustedes, entonces van a poder visualizarlo con muchísima más calma para ver de qué manera. Solamente hay que reemplazar los datos en la fórmula, ¿no? Solamente hay que reemplazar los datos en la fórmula. Entonces tenemos el importe a depositar, 57.892 soles, más los intereses. Y los intereses en este caso son 275 soles, que es el 0.4742%. 275 soles, un monto bastante menor por lo que podemos ver, ¿no? Por lo que podemos ver. Entonces, al final, el total de depósitos será de 58.167. Pero ojo, esos 275 soles es un importe que vamos a abonarle a todos los trabajadores, no a cada uno. Estos 275 corresponden al total, es el interés del total de los 57.892 soles. Por lo tanto, lo que nos corresponde hacer en este caso es prorratear de manera proporcional a cada trabajador el monto que le toque o le corresponda del interés por haber depositado en su cuenta de STS de manera extemporánea, ¿no? De manera extemporánea. Entonces dice acá, se incrementan las cuentas individuales de cada trabajador en la proporción que a cada trabajador le corresponda. Y así tenemos que el total de depósitos es de 58.167. Si te das cuenta, por una obligación tan grande, no es mucha el interés que nosotros vamos a pagar o nos corresponde pagar, ¿no? Y bueno, después hacemos el asiento contable, ¿no? De la CTS que nosotros vamos a tener que regularizar y pagar. Una consulta, por favor. ¿Qué pasaría en caso se deposite un monto de más de la CTS? Interesante pregunta. No hay posibilidad de solicitar una devolución en este caso, ¿no?
Al menos no está establecido así ningún procedimiento de índole laboral, ¿no? ¿Qué pasa si le deposito de más? Entiendo que estamos haciendo un cálculo errado, ¿no? Un cálculo errado de la CTS, ¿no? Y no que le estoy abonando, no sé, pues tengo que abonarle 1.000 y le abono 100.000, ¿no? No hay un procedimiento para ello, no hay un procedimiento para ello, al menos no, la norma laboral no lo establece. Eso sí, para efectos para efectos tributarios es considerado una liberalidad. O sea, quiere decir que nosotros le estamos, no se deduciría de la próxima CTS el pago en exceso. Ah, claro, claro, lo que yo entendía que tú me preguntabas si es que yo le voy a pedir la devolución. No hay posibilidad de pedir la devolución ahí. Ojo, ¿no? Al menos no hay un procedimiento establecido. Interesante tu pregunta porque no hay un procedimiento que establezca qué sucede cuando yo te abono. Por ejemplo, tengo que abonarte, a veces pasa, ¿no? 1.000.00 y me olvidé del punto, ¿no? Entonces te aboné 10.000 o 100.000, que es lo peor. Yo entiendo que ahí debería haber un procedimiento, cada banco, entonces tú vas al banco y sabes que hay un abono errado, hacemos el extorno de la operación, ¿no? Pero ya eso es privado, cada banco tiene sus procedimientos. Es como cuando tú te equivocas en un depósito y tienes que hacer un extorno. El extorno de la operación se puede hacer, ¿no? Pero cada banco, no hay un procedimiento establecido por las normas laborales, sino que cada banco debe tener sus procedimientos. Y tenemos que entrar a tallar ya, a averiguar en cada banco cuál es el procedimiento para el extorno, ¿no? Ahora, si es que yo, por ejemplo, te debía abonar 1.000 y te aboné 1.100 por error, esos 100 pueden formar parte del abono siguiente, sí, claro que sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema, y no tendría ninguna infracción tampoco que cumplir, ¿no? O que pagar o que abonar, en ese caso. Provisión de los intereses de la CTS. Bueno, la provisión la tenemos ahí, abonamos, cargamos en la cuenta de gasto los 275 soles y abonamos los 275 soles en la cuenta de obligaciones, ¿no? En este caso, en nuestro pasivo. Entonces, para el cálculo de los intereses de la CTS consideramos la tasa que está publicada en la ULS, correcto, para los intereses, pero cada banco tiene una tasa. Cada banco tiene una tasa y esas tasas están en la SBS, ¿no? Porque va a depender obviamente del banco en el cual el trabajador tenga abonado su CTS, ¿no? En cada banco en el cual el trabajador, mejor dicho, tenga su cuenta de CTS. No es lo mismo el banco financiero, ¿no? Que el banco de crédito, por ejemplo. El banco de crédito entiendo que es el que tiene la menor tasa de la menor tasa de CTS, ¿no? Entonces, va a depender de eso. Y cada banco tiene una tasa diferente y todos esos están concentrados en la SBS y de ahí nosotros podemos descargar cuál es la tasa de interés que tenemos que calcular cuando nosotros pagamos de manera extemporánea la CTS, ¿ok? Entonces, de esta forma hacemos el depósito, ¿no? O hacemos, mejor dicho, el cálculo y hacemos el asiento contable también, 62 contra la 41, que es la cuenta de pasivo que me va a generar o me va a capturar la obligación, ¿no? Me va a capturar la obligación. Y a esta obligación se va a cancelar, perdón, se va a cancelar, bueno, con el depósito en sí, ¿no? Ojo que nosotros cuando hacemos el asiento de la obligación, hay una cuenta que estamos creando acá, intereses por la CTS, que no está establecida en el plan de cuentas, pero podemos considerarla, podemos abrir una cuenta adicional para estas situaciones que puedan suceder en alguna oportunidad, ¿no? En alguna oportunidad. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que, cuando nosotros hacemos un pago de la CTS de manera extemporánea, nosotros tenemos que cumplir con el pago de los intereses, ¿no? El pago no se consideran los demás días. Vamos a ver un casito para ir cerrando ya del régimen MIPE. Dice, para un operario que elaboró durante el 2018 con una jornada de trabajo, bueno, ese régimen, perdón, de construcción. Dice, un trabajador operario laboró durante el año 2018 con una jornada de trabajo de 6 días a la semana. Se toman en cuenta de sus trabajadores. Si la empresa no abona la CTS de sus trabajadores, va a tener sanciones de índole laboral. Para fines tributarios, es importante tener en cuenta que la empresa, si bien es cierto, tiene la obligación de hacer el pago, pues la norma laboral te lo regula o te dice que tienes que hacer el pago, para fines tributarios la figura es distinta.
Porque la norma tributaria nos dice que en lo que corresponde a rentas de segunda, cuarta, quinta categoría, es obligatorio hacer el pago para que el gasto sea deducible. Pero ¿qué pasa con la CTS? La CTS tiene un carácter especial, ¿no? Un carácter especial porque, a ver, tenemos ahí, por ejemplo, una resolución del Tribunal Fiscal que un poco nos aclara el tema. La compensación por tiempo de servicios está regulado en otro inciso, en este caso en el literal J del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Y la norma, cuando me habla del pago previo, nos lo dice en el inciso V del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta resolución del Tribunal Fiscal? Vamos a leerla. Dice, el requisito del pago previo previsto en el inciso V del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta no es aplicable a los gastos deducibles contemplados en otros incisos del mismo artículo 37. Por lo mismo, el requisito de pago previo no será aplicable o no es aplicable en el caso de la compensación por tiempo de servicio, la cual se encuentra prevista en el literal J del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, el requisito del pago previo está establecido en el inciso V, ¿ok? En el inciso V. Y efectivamente, si no se paga, no es deducible. Pero este requisito no es aplicable para otros incisos, ¿no? Y en este otro inciso, en el inciso J, está establecido el pago o el gasto deducible por concepto de CTS. Esto más que todo por la CTS de los periodos noviembre y diciembre. ¿Cuándo devenga la CTS en noviembre y diciembre? Hemos dicho hace un momento, o hace ya algunas horas, que en el caso de la CTS nos corresponde o es menester que nosotros hagamos la provisión mensual, ¿no? Registremos mensualmente el gasto y la obligación de pago. Si bien es cierto, la obligación efectiva de pago es en mayo y en noviembre, mes a mes, cada trabajador ya genera el derecho a obtener este beneficio. Por lo tanto, si ese trabajador genera un derecho, a nosotros se nos está generando una obligación de hacer este pago. Entonces, todos los meses yo tengo que hacer mi provisión por la CTS que le voy a pagar a los trabajadores, ¿no? En el último mes quizás haré el ajuste correspondiente porque al final siempre es una estimación, mientras más exacta mejor, pero por ahí que no calculamos exactamente y al fin el último mes, en el mes de octubre y en el mes de abril, haré el ajuste correspondiente para que salga exacto con el importe que voy a abonar a CTS. Y en ese sentido es importante saber que todos los meses yo estoy haciendo una provisión. Hasta octubre yo hago genero una obligación por pagar y en noviembre cancelo esa obligación. Se supone que el 15 de noviembre tengo en cero esa obligación. Pero noviembre y diciembre me va a generar el devengo de otra obligación. Es una obligación que se va a pagar en mayo del próximo año. Pero ¿cuándo devenga ese derecho por parte del trabajador y esa obligación de parte mía como empleador? Devenga en noviembre y devenga en diciembre, tanto para fines contables como para fines tributarios. Devenga ya el derecho por el otro lado y por mi lado devenga la obligación. Por lo tanto, ya para mí es considerado un gasto. Para el mes de noviembre, para el mes de diciembre. Claro que el gasto para fines de renta se mide a nivel de ejercicio. Entonces, para mí ese es un gasto 2019, por llamarlo de esa forma. Entonces, si estamos hablando que para mí es un gasto 2019, nosotros tenemos que considerarlo eso en nuestro estado financiero. Porque para fines financieros también obviamente es considerado un gasto porque es una obligación. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta que el gasto de noviembre y diciembre no requiere ser pagado para ser deducible, porque estamos hablando de la CTS y volvemos a la resolución del Tribunal Fiscal que en este caso estamos citando, ¿no? Es un gasto deducible que está especificado en otro inciso distinto al inciso V del artículo 37, que sí efectivamente me establece la obligación de efectuar el pago, pero en el inciso J me dice que este tipo de provisiones de beneficios de los trabajadores no es condicionado al pago. Por lo tanto, no hay necesidad de efectuar el pago para que sea deducible. Quiere decir que la CTS que yo
voy a provisionar como gasto en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, va a ser deducible, así yo no la pague, porque no tengo la obligación de pagarla hasta antes del vencimiento de la DJ, que es entre marzo y abril del año siguiente, ¿sí? Entonces hay que tener claro en este caso que cuando hablamos de la CTS, hablamos del derecho de generar ese gasto y el derecho de deducirlo sin necesidad de que exista pago, y esto ya hablando para fines tributarios, ¿no? Entonces, tributariamente no hay obligación de efectuar el pago de la CTS para que sea deducible. Inclusive, ¿qué pasa si es que no pago la CTS de noviembre y la pago en el próximo año, en abril o en mayo del próximo año, recién pago toda la CTS? Igual va a ser deducible, igual va a ser deducible. ¿Me va a generar contingencias laborales? Sí, pero para fines tributarios igual va a ser deducible, ¿sí? Igual va a ser deducible. A ver, entonces hasta acá llegamos el día de hoy. Tenemos una pregunta de Carlos. A ver, Carlos dice, pregunta, si en el PLAME se obvia registrar el devengado por la provisión de CTS, ¿genera una multa o sanción? No, no te genera multa ni sanción, pero vas a tener que hacer la rectificatoria, ¿no? No te va a generar ninguna multa ni ninguna sanción, ¿no? Es un tema informativo que deberías considerarlo. Al equivocarte y no considerarlo, no estás obviando el pago de ningún tributo. Por lo tanto, no existe ninguna sanción o ninguna multa, ¿sí? Eso es todo por hoy. Espero haber satisfacido sus interrogantes. Si tienen alguna otra duda o consulta, quedo atento a que me la hagan saber por este medio. De lo contrario, ya estaríamos culminando nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención, por su paciencia y gracias sobre todo por aguantar mi problema de salud, ¿sí? Los estimamos mucho y los esperamos en una próxima oportunidad.